Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Les saluda Juan Pablo García desde la ciudad de Guatemala el día de hoy para darles a ustedes este webinar por parte de Novotec y Luxul. Estaremos dando unos 2 minutos más para que se puedan terminar de loguear y estaremos iniciando en 2 minutos. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Estaremos iniciando en menos de 1 minuto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Por parte de Novotec, es un gusto que nos acompañen el día de hoy en este webinar de Luxul, de redes. Les saluda Juan Pablo García. Nosotros somos de la empresa Polaris Controls. Nosotros somos la agencia de representación de Luxul para toda Latinoamérica. Y el día de hoy, pues en conjunto con Novotec, queremos traerles este pequeño webinar en relación a parte de las soluciones que ofrecemos dentro del portafolio de Luxul. Para los que no me conocen, pues soy ingeniero electrónico, o sea, tengo un background completamente técnico. Actualmente trabajo para la empresa Polaris Controls, que somos representantes de varias marcas para Latinoamérica, y el día de hoy, pues con Novotec estamos trabajando la parte del Luxul entre algunas otras marcas. Como experiencia personal, pues tengo más de 300 proyectos ejecutados. En algún momento fui integrador en la parte de automatización residencial, comercial e incluso cierta parte en industrial. Y soy pues programador certificado de marcas como Lutron, Savant, Crestron, AMX, Control 4, entre algunas otras. Les dejo mi contacto, correo y número telefónico por cualquier consulta que pudieran tener para poderlos ayudar conjuntamente con los ingenieros de Novotec en algún diseño o dudas en relación técnicas que puedan tener pues más adelante. Em, Como platicamos, pues el día de hoy estamos para presentarles de Luxul, ¿sí? Pero queremos enfocarnos principalmente en dos funciones que nos caracterizan, que hacemos de forma muy diferente al resto, como lo son el roaming de las redes inalámbricas, de las redes Wi-Fi, así como de las VLANs. Eh, pues el día de hoy es un webinar tanto teórico como práctico y vamos a hacer un poquito en ese sentido también. Así que vamos a iniciar, pero antes de entrar en la parte del roaming es de qué estamos hablando cuando hablamos de roaming o cuál es el problema. Yo creo que principalmente el problema que hemos tenido o tienen ustedes en sus proyectos es en redes es esta parte de red inalámbrica. Normalmente pues hay más de un access point y eso pues nos empieza a generar cierta parte de complicación. En roaming existen algunos conceptos probablemente que han escuchado o no, como es el fast roaming, que lo vamos a revisar el día de hoy, y el active roaming, que es la manera como en Luxul hacemos la parte del roaming. Esta es la agenda que vamos a ver en relación a roaming. Hago un paréntesis, perdón, se me olvidó mencionarles.
vamos a tener una breve sesión de dudas o consultas al final de la presentación. Entonces, en el caso hipotético, porque prácticamente el día de hoy es casi un caso hipotético de que exista solo un access point en el proyecto, pues obviamente no tenemos el problema del roaming. Los dispositivos o clientes inalámbricos se pueden comunicar o mover o trasladar de un lado a otro sin perder señal y sin tener el inconveniente de estarse enlazando entre diferentes access points. Ahora, el roaming realmente existe en el momento que tenemos más de un access point. Y básicamente este roaming sucede cuando el cliente, ¿sí?, cambia de un access point al otro. Por ejemplo, en la gráfica vemos que un cliente o tableta se mueve de un lado de la propiedad hacia otro, donde entra en un periodo de duda, que es el centro, ¿sí?, donde hay un overlap o un traslape de entre las dos informaciones, ¿sí? Y esto es básicamente lo que consideramos o conocemos como roaming. Pues lo mismo existe similarmente en la parte de telefonía celular, eh, que hay conexiones entre antenas y antenas, y se le conoce también como roaming. Pero pues, ¿cuál es el problema? Tradicionalmente siempre vamos a requerir más de un access point. Este proceso de reconexión indistintamente de la marca, modelos, pues puede durar mucho menos de 100 milisegundos, en algunos casos un poco más, pero realmente ese no es el problema, porque en muchos de los casos, incluso si está relativamente bien hecho, no, pues el cliente no se da cuenta. Realmente el problema sucede en lo que nosotros conocemos como una conexión sticky, es decir, una conexión que se queda pegada a un access point con mejor señal, ¿sí? Y no suelta ese access point hasta que ya efectivamente tiene un inconveniente y encuentra otro access point para comunicar. Entonces, este problema básicamente, y me imagino que en el campo pues lo han visto o han escuchado que los clientes les menciona, um, que estoy abajo del access point y tengo solo una barra de señal y no me funciona el internet. Y el problema es que estamos presentando este modo sticky. Se quedó conectado al primer access point, ¿sí? Y a pesar de que tenemos otros access points con mejor señal, no lo suelta hasta que empieza a tener problemas. Y este realmente es el problema del roaming en las redes inalámbricas. Ahora bien, esto se debe a que la función de hacer roaming, como está definida, es una decisión del cliente o del dispositivo Wi-Fi. Es decir, el dispositivo va a hacer la función de roaming o buscar otro access point en el momento que empieza a tener problemas. Es decir, no tiene la capacidad de poder discriminar por sí solo si tiene o no tiene una mejor conexión hasta el momento que empieza a tener algún inconveniente. Y esto pues está definido y lo vemos ahí en cuestiones de la IEEE o por ejemplo en esta guía de diseño de Cisco. Entonces, existen varias formas de realizar el roaming, a manera de que podamos evitar este problema de sticky, ¿sí? La forma manual, pues que básicamente no es una solución, que consiste en apagar el Wi-Fi y volverlo a encender cada vez que nos movemos de habitación, eh, para poder reconectarnos al access point con mayor señal. Pues esto como lo creo que está muy claro, realmente no es una solución para el funcionamiento de una red inalámbrica. Y luego existen dos formas, que son las que vamos a ahondar técnicamente, ¿sí? Que es el roaming pasivo o el roaming activo. Y sobre estas, pues vamos a discernir cuál de las dos es una mucho mejor solución para el roaming. Entonces, el roaming pasivo. El roaming pasivo
sigue dejando o permitiendo que la decisión de realizar el roaming sea del cliente o el dispositivo. Y he aquí la principal razón por la que, a pesar que existen formas para que esto suceda de una manera mucho mejor o más conveniente, sigue siendo el inconveniente en el momento de dejar esta decisión en el cliente. Como ustedes bien conocen, en la IEEE, pues el estándar o la organización que realiza los estándares, el estándar 802.11 es el estándar de redes inalámbricas Ethernet, es decir, el Wi-Fi que utilizamos en nuestros proyectos. Entonces, existen varias, valga la redundancia, variaciones de este estándar, como lo es el estándar K y R, el cual nos permiten mejorar este roaming pasivo. El estándar 802.11K nos dice que el cliente va a decidir hacer el roaming, ¿sí? Pero el dispositivo ya tiene una mejor idea de hacia dónde conectarse porque los access points constantemente le están brindando información al cliente de la red y canal en el que se encuentran. Es decir, los access points constantemente están enviando información al cliente, obviamente si están en el rango de alcance del cliente, y el cliente va a tener información de cuántos access points tiene a su disposición, qué nivel de señal tiene, en qué canal se encuentran, de manera que cuando empiece a tener un inconveniente, él ya sabe hacia dónde conectarse. El inconveniente con esto es que seguimos dejando dicha decisión, como lo hemos repetido, en el cliente y existe ese pequeño momento de fallo. El otro estándar, 802.11R, utiliza una llave de encriptamiento en todos los access points para que el cliente, en el momento que deba hacer la reconexión al segundo access point, no tenga que realizar un proceso de autenticación cada vez que realiza estos saltos entre access points o roaming. Entonces, ambos estándares es lo que conocemos como el fast roaming, o incluso algunos fabricantes le llaman el roaming perfecto. El inconveniente es que sigue siendo un sistema pasivo, requiere que los dispositivos sean compatibles con el estándar 802.11r. Puede ser incluso que si no tienen dicha compatibilidad, el cliente o dispositivo ni siquiera pueda conectarse a la red inalámbrica. Y la mayoría de los access points que tienen tanto la configuración K y R, por default en fábrica, es probable que dicha característica se encuentre apagado. Es decir, nosotros tenemos que encender esa característica. Entonces, vamos a ver ahora una visualización gráfica de cómo funciona este roaming pasivo. Y aquí pues tenemos dos access points, uno a la izquierda, uno a la derecha. Obviamente hay un traslape en el centro, ustedes pueden notar el traslape, ¿sí? Y tenemos un dispositivo o un cliente que se va a conectar primeramente a esta red. Entonces, él encuentra dos access points, uno con una señal de menos 45 dB y otro con una señal de menos 75 dB. Estas señales, y haciendo un paréntesis, son señales de escala logarítmica y por consiguiente, mientras más nos acercamos a cero, son señales mucho más fuertes. Es decir, menos 45 es una señal más fuerte que menos 75. Por consiguiente, el access point se conecta, el cliente o dispositivo se conecta al access point número 1 o de la izquierda, ¿sí? Por tener una señal mucho mayor que el segundo access point. En el momento que empieza a moverse el dispositivo, nuevamente ve que la señal que tenía conectada ha bajado y ahora hay un segundo access point que tiene mejor señal. Probablemente en este momento el problema es que el cliente cree que por estar más cerca del segundo access point va a tener mejor señal. Sin embargo, empieza a tener problemas de navegación, de control,
Por ejemplo, si tienen algún sistema de control, puede que no conecte al sistema de control y empezamos a tener los inconvenientes. Ahora, normalmente esto sucede relativamente de alguna forma rápida, pero siempre existe esta ventana pequeña de tiempo donde tenemos estos inconvenientes. Si estos dos access points, por ejemplo, están configurados en el mismo canal, es decir, incorrectamente configurados, nunca va a haber al segundo access point y se va a quedar en el primer access point hasta que realmente pierda la conexión. En este momento, él realiza la conexión, hace la función de roaming y se conecta al segundo access point. Pero como pudieron darse cuenta, pues en este momento pueden, independientemente de cómo estén configurados, pueden tener inconvenientes en la utilización de la red inalámbrica. Y este es realmente el problema, que sigue siendo una decisión única y exclusivamente del dispositivo. Entonces, la tercera forma que vimos, si se recuerdan, mencionamos que existían tres formas de roaming. La forma manual, que creo que en algunos casos nos ha tocado hacerla, apagar el Wi-Fi y volverlo a encender. El roaming pasivo, que es el roaming tradicional que hemos visto, con el que hemos experimentado inconvenientes. Y el roaming activo. El roaming activo están basados en un controlador de red inalámbrica. ¿Qué es un controlador de red inalámbrica? Básicamente el controlador es un equipo que existe en la red que nos va a permitir administrar las conexiones de los distintos access points en el proyecto de una forma mucho mejor controlada. Y vamos a ver cómo funciona o cuáles son las funciones principales de este controlador. Entonces, primero, basados en el nivel de señal, el controlador va a empujar al cliente para que se conecte al access point con mejor señal. Y aquí vemos una de las principales características que difieren este tipo de roaming con el roaming activo. Es decir, la decisión de conectarse hacia otro access point o hacer la función de roaming reside en el controlador y no en el dispositivo o cliente. Y por eso se conoce como el nombre de activo. Es decir, hay alguien que activamente está viendo si existe una mejor conexión para dirigir o empujar al dispositivo hacia dicha conexión. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver en una gráfica, pero los pasos básicamente son los siguientes. Constantemente todos los access points están reportando la señal que tienen con cada uno de los dispositivos en la red inalámbrica al controlador. Entonces, el controlador tiene la información de todos los clientes de la red inalámbrica, cuántos access points lo ven y con qué nivel de señal ven cada uno de los access points al dispositivo. Por consiguiente, el controlador va a verificar dicha información para que se encuentre conectado al mejor access point. Si en dado caso existe una mejor opción para conexión, el controlador va a empujar la decisión de roaming al cliente. Esto sucede en milisegundos, ¿sí? Y el cliente se desconecta y reconecta al mejor access point. Este proceso de conectar y reconectar, pues sigue siendo el mismo. Siguen siendo probablemente los 100 milisegundos o menos, ¿sí? Lo que sucede es que no llegamos al punto de realmente tener problema de conexión, sino el controlador se anticipa al problema y en el momento de anticiparse al problema, evitamos que nuestros clientes o nuestros usuarios lleguen a tener este inconveniente. Ahora bien, los controladores de red inalámbrica no todos funcionan con roaming activo. Por ejemplo, marcas como Package o TrendNet tienen controladores de red, pero la decisión sigue siendo en el dispositivo y por consiguiente son controladores con función de roaming pasivo. Y dichos controladores lo único que administran son los canales de conexión de los access points o antenas de Wi-Fi inalámbrico. ¿Cómo funciona? Primero, como pueden ver abajo a su izquierda, pues existe un nuevo ente en esta red
que es el controlador de la red. Entonces, de primero, pues tenemos la primera conexión del dispositivo hacia la red, trata de hacer su conexión, encuentra dos access points, los access points reportan, ok, el primero tengo menos 45 dB, la segunda antena menos 75, y dicha información va hacia el controlador. El controlador toma la decisión y lo conectó al primero. En el momento que hace el roaming o empieza a moverse, antes de que empiece a perder señal del primero, el, los access points, como mencionamos, están constantemente enviando la información hacia el controlador. Y entonces el controlador decide, hay una mejor antena y envía el comando de roaming hacia el dispositivo. Y por consiguiente, el dispositivo se conecta al segundo access point. Ahora, ¿quién usa qué dentro de las tecnologías? Los únicos dos fabricantes en el Custom Installation Channel al que nosotros pertenecemos que utilizan roaming activo son Luxul y el Sound Director de Ruckus. Obviamente, y para los que no conocen de Ruckus, hay una diferencia muy significativa en el precio con Ruckus. ¿Y quienes utilizan roaming pasivo, o lo que conocemos como fast roaming? Compañías como Package, SnapAV o Ubiquiti, que son probablemente los competidores más fuertes que nosotros tenemos en el mercado. Entonces, los controladores Luxul, que son la pieza clave en esto, primero, el primer bullet realmente no es solo el controlador, sino en términos generales, la marca Luxul está diseñada para el integrador en nuestro mercado. El controlador pues nos va a ayudar a administrar, ¿verdad?, la red inalámbrica, y la configuración es muy simple, como la vamos a poder ver el día de hoy. Todos nuestros controladores incluyen la tecnología Active Roam Assist, que es la que nos permite hacer la parte del roaming activo. Tenemos realmente dos controladores, sin embargo, todos nuestros routers inalámbricos tienen un controlador built-in dentro del router con capacidad para conectar a dos access points más adicionales. No aparecen en la diapositiva por el hecho de que no son simplemente un controlador, pero quería aprovechar para mencionar los que todos los routers inalámbricos de Luxul actuales, ¿sí? Tal vez en algunos modelos anteriores no, pero todos los modelos actuales de Luxul tienen un controlador inalámbrico built-in con capacidad de dos conexiones. Tenemos dos modelos, un modelo actual, que es el XWC1000, que tiene capacidad para controlar 16 access points, y estamos muy prontos, fue anunciada en CEDIA del pasado septiembre, nuestro nuevo controlador 2000, que tendrá el doble de capacidad, es decir, 32 access points. Entonces, vamos a proceder a ver una parte práctica de cómo configurar un controlador inalámbrico dentro de nuestras redes Luxul. Antes de iniciar, pues siempre debemos de tener un checklist de tres cosas muy importantes antes de configurar el controlador. Primero, que el controlador esté conectado a la red, y usualmente recomendamos conectarlo a un switch. Los access points no se deben de conectar directamente al controlador. El controlador, de hecho, solo tiene una conexión de red, y los access points tradicionalmente están conectados a un switch, ya sea un switch PoE con Power over Ethernet o bien un switch tradicional. Todos nuestros access points, aprovecho para mencionarles, traen su propio inyector PoE. Por consiguiente, no requieren de tener un switch PoE únicamente. Y por último, tanto el router como el controlador y los access points deben estar en la misma subred. Por default, esta subred en todos los productos de Luxul serían las 192.168.0.
Lo primero es ingresar al controlador. La IP por default de todos los controladores de Luxul es la 192.168.0.19. Para los controladores que están built-in en los routers, es la misma dirección del router. Y todos nuestros equipos por default, user y password, son admin, que me imagino que muchos de ustedes sí los cambian en el momento que hacen la configuración. Y básicamente, parte de lo que mencionamos, o una de las razones por las cuales decimos que Luxul está orientada para este canal de Custom Installation, es por la forma como nosotros ayudamos a ustedes, los dealers, a que la configuración de este tipo de aplicaciones sea muy sencilla. Y somos probablemente uno de los únicos que tenemos una configuración de estilo Wizard para hacer la configuración del controlador. Básicamente son 4 pasos. El primero, pues, hacer una conexión, como ya vimos, hacia el controlador en IP 0.19 y debemos verificar que esta IP no entre en conflicto con el rango de HCP del router. Si no, pues lo más aconsejable es cambiar la dirección IP hacia una dirección que se encuentre fuera del rango de HCP del router. Segundo, lo mejor es estar conectados a Internet, porque el segundo paso del Wizard es hacer un update. Y para tal necesitamos una conexión a Internet. Yo sé que en la mayoría de los proyectos, probablemente cuando estamos haciendo la instalación de la red, probablemente no exista una conexión. Y lo que aconsejamos es, en la medida de lo posible, que antes de hacer la instalación en el campo, en el proyecto, puedan realizar el update en sus oficinas o en sus laboratorios antes de poder ir a hacer la instalación en campo para garantizar que de entrada vamos a tener el último firmware instalado en los equipos. Entonces, en el caso de hacer un update, ¿sí? El controlador se reiniciará. Con los access points conectados, ¿sí? El controlador va a reconocer la lista de todos los access points que están conectados a dicha red. En caso de que los access points tampoco tengan el último firmware, en este momento nosotros podríamos hacer el upgrade de cada uno de los access points. Ya con los access points y el controlador en los últimos firmware, pasamos al paso número 3, ¿sí? Que es hacer la configuración de la nomenclatura o el SSID de la red inalámbrica. La mayoría de nuestros access points, creo que a estas alturas todos son de doble banda, es decir, que funcionan en 2.4 GHz y 5 GHz. Por lo tanto, tenemos la capacidad de poder nombrar de manera diferente, si lo queremos, ambos SSIDs. Esto es pues un gusto personal diferente. A mí en lo particular, sí me gusta nomenclar diferente la red de 5 GHz que la red de 2.4 GHz. Entonces, hacemos la configuración en este paso. Y por último, hay un resumen de lo configurado hasta el momento, es decir, los SSIDs que configuramos. Podemos todavía hacer una pequeña modificación o eliminar en este paso. Y fin de la configuración. Los access points ya se encuentran administrados por el controlador y él va a controlar la parte de canales de manera automática y la acción del Active Roam Assist, que es la forma como nosotros en Luxul trabajamos el roaming. Habiendo pues hecho este pequeño ejercicio, vamos a entrar a la segunda parte del webinar que nos va a platicar de las VLANs de una manera muy simple. Primero, pues vamos a repasar qué es una VLAN. Básicamente, una VLAN, su nombre o su acrónimo en inglés es Virtual LAN,
Es un método para poder crear redes virtuales lógicas independientes dentro de una misma red física. Es decir, en lugar de tener dos conexiones de red, poder tener una sola conexión física, pero poder tener dentro de esta conexión física más de una red. Tiene las mismas características que una red independiente LAN, pero permite que los dispositivos sean agrupados incluso si no están dentro del mismo switch. Entonces, ¿qué hacen las VLANs? Realmente las VLANs lo que hacen es crear una barrera entre los dispositivos y la información que fluye hacia y de los dispositivos que pueden o no pueden tener barreras. Ahora, ¿para qué nos sirven las VLANs o para qué necesitamos las VLANs? Primero, para mejorar la seguridad. Redes para invitados. Yo creo que algunos los han visto en aplicaciones, por ejemplo, como hoteles, que siempre existe una red inalámbrica diferente para invitados o en oficinas. Para cámaras de seguridad, es decir, no queremos que todos los usuarios de la red tengan acceso a las cámaras. Para contener ataques, en caso hubiera, o contener problemas dentro de una red, que un problema dentro de una VLAN no se segregue a otra VLAN. Para aplicaciones específicas, como distribución de HMI sobre IP, pero principalmente para reducir tráfico y congestión en la red. Es decir, trabajar con VLANs nos va a ayudar a mejorar el desempeño de la red, mejorar los servicios de streaming de media digital o darles cierta prioridad para sistemas de telefonía, voz IP, etcétera, etcétera. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales recomendamos que en todas las redes deban de existir VLANs. Ahora, antes de ver cómo funcionan las VLANs y el ejercicio que tenemos pensado de configuración, necesitamos entender dos conceptos. Eh, Creo que tal vez estamos más familiarizados con los nombres en inglés, que es el broadcast y el broadcast domain, o la difusión o dominio de difusión. Entonces, un broadcast o una difusión básicamente es un mensaje que está enviado en la red a todos los dispositivos y son procesados por todos los dispositivos que se encuentran en la red. Esto típicamente se hace, o esta difusión de mensajes se hace tradicionalmente para encontrar servicios como DHCP, Apple Bonjour, entre algunos otros servicios de redes. Y el broadcast domain básicamente es la división dentro de una red entre que nos va a bloquear de alguna u otra forma que todos los nodos se puedan encontrar entre sí por medio de un broadcast. Ahora bien, para que el mensaje o la difusión llegue a los equipos, estos deben de estar compartiendo la misma subred, puerta de enlace, red local y o VLAN. Entonces, ¿cómo hacemos estas divisiones para que los broadcasts no lleguen a todos los equipos, sino a los equipos que deben de llegar? Pues básicamente lo hacemos a través de routers o switchers capa 3 que nos ayudan a configurar VLANs. Los switches deben ser capa 3 y no solamente capa 2, porque la función de esta división lógica o esta función de router existe solamente en switches capa 3. Por consiguiente, es muy importante y ustedes verán que dentro de nuestra solución Luxul, todos nuestros switches administrables son capa 2, capa 3. Entonces, ¿cómo funciona un broadcast? Y aquí tenemos una pequeña red eh, casera, ¿no? Algún proyecto residencial que ustedes puedan tener básico. Pues básicamente una tablet o un teléfono se conecta y en el momento de hacer la conexión, él va a realizar un broadcast a la red. Es decir, va a enviar un mensaje y ese mensaje le va a llegar a todos los dispositivos de la red y todos los dispositivos de la red van a procesar este mensaje y si tienen algo que ofrecer de algún servicio o no hacia o de regreso al dispositivo que se está conectando, pues le van a hablar de regreso. Y esto es lo que conocemos como un broadcast o una difusión. Estos broadcasts
en el momento que tenemos las redes, en el momento que un equipo se conecta, van a ver que en el momento de conectar, él va a seguir haciendo el broadcast, pero es el switch administrable en capa 3 el que a través de su función de ruteo y de broadcast domain va a entender que dicho mensaje solo va a ir, por ejemplo, a los equipos que tienen el VLAN número 1. Entonces, vemos que nos ayuda a descongestionar la red porque en la VLAN 3, en este ejercicio, donde tenemos el sistema de cámaras, no estamos congestionando con mensajes de broadcasts para toda la red. Dentro del mundo de audio y video que nosotros solemos trabajar, hay algunos equipos que son expertos en hacer este tipo de mensajes. Y uno de ellos, creo que es muy conocido por todos aquí presentes, es el Sonos. Sonos trabaja haciendo broadcasts constantemente y son hasta cierto punto eh, puntos de conflicto en nuestras redes. Dentro de Luxul tenemos formas de poder combatir este tipo de broadcasts, específicamente de Sonos. Y para los que estén interesados, les puedo dar un link donde tenemos un documento de cómo realizar la configuración de nuestros switches en el momento que ustedes tienen Sonos como sistema de audio. Entonces, básicamente, como ven, por la VLAN y la configuración, pues el equipo o el broadcast no llegó hacia la VLAN 3. Entonces, ¿cómo trabajamos en Luxul la manera de las VLANs? Y para entender un poco, eh, tenemos que entender un protocolo que se llama 802.1Q, que nos permite identificar paquetes dentro de la transmisión del protocolo Ethernet. Como ustedes pueden ver abajo, más o menos esa es la forma como se envían los paquetes de protocolo Ethernet, ¿sí? Pero en el momento que nosotros estamos trabajando VLANs con estas identificaciones, cada paquete va a contener la identificación de la VLAN en la que está trabajando. Por consiguiente, cada paquete solo puede estar en una VLAN. Dentro de Luxul tenemos la capacidad de poder crear o identificar con el ID entre 1 y 4094. Es muy importante que todos los dispositivos de la red, ¿sí?, tengan esta capacidad de poder trabajar con paquetes identificados o tagging. Es decir, todos los routers, switches y access points, así como el controlador, deben de tener la capacidad de trabajar con este equipo de tagging. Vamos ahora a ver un ejemplo de cómo configurar una red completa de router, switch y controlador con una VLAN secundaria para poder crear una red inalámbrica de guest o invitados dentro de un proyecto residencial. Entonces, el ejemplo, como lo pueden ver aquí en pantalla, tenemos un router, un switch administrable en capa 2, capa 3, un controlador, un access point. Pueden ver ahí los puertos de conexión. Es decir, en el switch, el puerto 1 está conectado al router, puerto 2 es el controlador, puerto 3 es el access point. ¿Qué debemos de hacer en este ejercicio? Configurar las VLANs necesarias para poder tener una red inalámbrica principal o main, tanto en 2.4 como 5 GHz, y una segunda red o una segunda VLAN que me permita hacer una conexión inalámbrica de guest que no tenga visualización a todo lo que está en la VLAN principal. Como una nota, si voy a activar más de un access point, no debemos utilizar la función de guest network que se encuentra presente en los routers inalámbricos. Todos nuestros routers inalámbricos tienen una función embebida que se llama guest network. Lo que sucede es que si yo tengo más de un access point, ese guest network realmente no está haciendo un broadcast a través de VLANs separadas. Entonces, no podemos configurar un segundo access point en dicha manera.
La forma correcta de hacerlo es como lo vamos a hacer en el ejercicio del día de hoy. Entonces, como configuración o tip de configuración. Primero, debemos de tener todos los equipos de red o todos los equipos activos conectados, ¿sí? Y la configuración la vamos a iniciar de adentro hacia afuera, es decir, del punto más lejano en la red hacia el router. Entonces lo vamos a hacer en el siguiente orden. Vamos a iniciar configurando el controlador y o los access points. Posteriormente configuramos el switch y por último el router. Es como recordatorio, pues la manera más práctica de hacer dicha conexión es conectar físicamente con un cable de red de nuestra PC hacia el router para poder hacer dicha conexión. La razón por la que recomendamos hacerlo así es que en el momento que estemos configurando las VLANs, vamos a ir perdiendo conexión con cada uno de los equipos. Si estamos conectados de manera inalámbrica y configuramos como primer punto el controlador, vamos a perder conexión hacia el switch y hacia el router. Por consiguiente, lo más recomendado es conectarnos físicamente. El paso número 1. En el navegador o web browser, conectarnos primero a todos los equipos, es decir, ver que todos los equipos estén en línea. El router por default en la dirección 01, el switch, pues en DHCP, en este ejercicio está en la dirección 04 y el controlador que por default está en la dirección 019. Nos conectamos a todos y cada uno y recuerden que el user y password por default es admin. Paso número 2, iniciamos la configuración del controlador. Si en este momento no habíamos ejecutado el ejercicio anterior de configurar los SSIDs, pues este sería el momento en configurarlos. Vamos a crear dos redes, como nos solicitaba el ejercicio, una que se llama Demo Wi-Fi o la red inalámbrica principal y una red secundaria en 2.4 GHz. Como ven, pues cada uno de estos en este ejercicio tiene su propia seguridad con encriptación AES para la conexión. Paso número 3. Y aquí terminamos la configuración del controlador. Vamos hacia el segmento de VLANs y en el VLAN vamos a habilitar la función de VLAN tagging. Es decir, vamos a agregar el código identificador en cada uno de los paquetes que transmitan hacia o fuera de la red el controlador y o los access points. Luego, si ustedes ven, tenemos la separación en 2.4 y 5 GHz. En cada una de estas tenemos los dos SSIDs y del lado derecho tenemos una cajilla donde podemos identificar el código o identificador del VLAN. Nosotros, y parte del ejercicio, era separar la VLAN de guest, ¿sí?, de la VLAN principal. Y vamos a colocar como código identificador en la red guest el tag número 2. En este momento de aplicar los cambios, vamos a perder conexión al controlador, ya que hemos identificado paquetes y nuestro switch y nuestro router no tiene la configuración de paquetes de identificación. Por consiguiente, perdemos conexión y esta es la razón por la cual no recomendábamos hacer la conexión de manera inalámbrica. Como paso número 4, vamos a hacer la configuración del switch. Primero, vamos a la parte de configuración dentro de VLANs. Previamente necesitamos saber cuántas VLANs vamos a crear. En este ejercicio vamos a crear 2 y eso lo ponemos en la configuración global de la red, ¿sí?, separados por coma los identificadores de las VLANs que queremos habilitar. En este mismo paso, ahora necesitamos saber qué puertos tienen qué conexiones de VLANs o qué equipos tienen conectados para saber qué VLANs debemos de configurar. Si se recuerdan, y en pantalla está el recordatorio en la esquina superior derecha,
En el puerto 1 del switch teníamos conectado el router, en el puerto 2 el controlador y en el puerto 3 el access point. Entonces los puertos que necesito configurar en este switch de momento serán el 1, 2 y 3. Hay diferentes columnas en la configuración. La primera es el modo, ¿sí?, de funcionamiento de un del puerto. Y hay dos tipos de modo. El tipo de modo Access o el tipo de modo Trunk. El tipo de modo Access me permite conectar solo una VLAN en ese puerto. En este caso, pues el router va a manejar tanto la VLAN de guest como la principal, al mismo tiempo que el controlador, al mismo tiempo que el access point. Por consiguiente, el puerto número 1 debe estar configurado, puertos número 1, 2 y 3 deben de estar configurados los tres en modo trunk, como aparece en pantalla. La otra columna que debemos, o las otras dos columnas que debemos de conectar o configurar, son la habilitación del tagging o el identificador, y eso significa que queremos hacer que la identificación esté en todos los paquetes. Y nuevo, una columna de qué VLANs son permitidas en cada uno de los puertos. Por default, en el momento que identificamos los paquetes, todos los puertos habilitan todas las VLANs dentro de dicho puerto. Pero aquí nosotros podemos hacer restricciones. En este caso, lo vamos a dejar por default, o bien podríamos poner 1-2, que serían las dos VLANs que hemos creado en este ejercicio. Por último, vamos a configurar el router. El router por default solo trae una VLAN, como pueden ver en el segmento donde dice Create VLAN, solo tenemos una única VLAN, que es la VLAN de administración. Este router que utilizamos en el ejercicio tiene 4 puertos y por eso los miembros de esa VLAN son 1, 2, 3 y 4. Y tiene la opción de Inter-VLAN Routing habilitada. Y vamos a ver qué es eso más adelante. En este punto necesitamos agregar la VLAN número 2. Por consiguiente, escribimos el dato 2, lo adicionamos y automáticamente nos abre una nueva ventana donde podemos escribir la descripción de dicha red. Pueden ver que automáticamente el segmento de red o la subred de dicho VLAN fue ahora en el segmento 1, es decir, la dirección 192.168.1x. Aquí podemos hacer cambios en la parte de configuración de HCP, es decir, cada VLAN tiene su propio rango de DHCP. ¿Sí? Y aquí hay un punto muy importante dentro de la configuración. Si se recuerdan, la intención de crear en este ejercicio la VLAN guest era que los invitados de esta red no tuvieran acceso a los equipos o a los equipamientos que estaban en la red principal. Por tanto, tenemos la opción de deshabilitar o habilitar el Inter-VLAN Routing, que básicamente es la capacidad de poder conectar o comunicarse entre VLANs. En este caso, pues las deshabilitamos. En este momento, estamos próximos a finalizar la configuración del router, pero si se pueden dar cuenta, en la VLAN número 1, en los miembros de ese puerto, los puertos 1, 2, 3 y 4 no tienen una letra T que significa tagging o el identificador. Por consiguiente, estos equipos de la VLAN 1 no tendrían de momento el identificador y no podrían comunicarse. Entonces procedemos a editar la VLAN y habilitar en el puerto 1 donde está conectado el switch, ¿sí?, la opción de tagging para todos los paquetes de dicha red. En este momento, el router va a reiniciar y ganamos nuevamente acceso a todos los equipos de red. Y en este paso debemos ya de probar el funcionamiento de toda la red.
Con la red funcionando adecuadamente como los requerimientos lo solicitan, por último, debemos recordar que los switches necesitamos guardar la configuración en startup, es decir, para que una vez reiniciemos, ¿sí? El switch por alguna u otra razón inicie con esta configuración. Si nos olvidamos de hacer este paso, en algún momento que haya una pérdida eléctrica o tengamos que apagar el switch por alguna razón, cuando regrese, va a regresar en modo default. Entonces es muy importante guardarlo como una configuración de inicio o startup del switch. Y con esto, pues hemos configurado dos VLANs que no pueden comunicarse entre sí y que nos permiten tener dos SSIDs separados. Y con esto, pues damos por fin nuestro webinar del día de hoy y abrimos el panel para consultas que puedan existir. Por parte de Novotec nos asiste Jasmine el día de hoy y será ella quien nos estará proporcionando las preguntas que puedan existir. Así que estaré aquí los siguientes minutos para cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias por atendernos y les dejamos nuestros contactos. Síganos en redes sociales, tanto Novotec como Polaris Controls, y aquí está la información de cómo pueden contactarnos a cada uno. Les agradecemos muchísimo el haber participado en este webinar y cualquier duda y consulta estaremos por aquí los próximos 10 minutos. Muchas gracias. Ok, me pregunta Jorge Díaz, dice, ¿cuánto tiempo debe tardar en hacer el cambio de un access point a otro? Básicamente, en el momento que existe la función de roaming, ¿sí? O es decir, ya está por iniciar la parte del roaming, básicamente la conexión es alrededor de 100 milisegundos, es decir, es muy rápida. Y eso es tanto para el roaming pasivo como el roaming activo. La ventaja del roaming activo es que no espera el dispositivo hasta fallar o tener mala conexión y experimentar problemas, ¿sí? Para decidir hacer el roaming. Ahora bien, una vez decidido, el cambio de access point a otro es muy rápido, es menos de medio segundo. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Estaré aquí unos minutitos más.
Pregunta nuevamente Jorge Díaz, dice, ¿se debe hacer alguna configuración en el controlador para el roaming activo? No, básicamente la única forma en la que funcionan nuestros controladores es roaming activo. Es decir, la configuración es como la que hicimos el día de hoy, básicamente crear los SSIDs y ligar los access points que queremos ligar hacia el controlador y automáticamente el funcionamiento que tendrás es de roaming activo. Preguntan nuevamente, ¿el roaming activo está habilitado por default o hay que habilitarlo? Como contesté en la pregunta anterior, está habilitado por default. Es decir, no hay una forma diferente de hacer roaming en Luxul que no sea un roaming activo. Preguntan, tengo un sistema ya instalado y tarda mucho en hacer el cambio de una antena a otra. ¿Por qué puede ser esto? Pregunta Jorge Díaz. Jorge, con mucho gusto, podemos, si quieres, hacer incluso una conexión remota en algún momento para ver la configuración. Lo primero que te recomendaría es que tengas tanto router, switch y access points y controlador en el último firmware. No sé si todos los equipos que tienes son Luxul, probablemente sería mi primera pregunta. Pero con mucho gusto podemos hacer una conexión. No debieras de tener el problema. Rancel Barrios contesta, hola, tengo una red pequeña, ¿se puede conectar al controlador y dos access points al router? Sí, no hay un límite inferior en términos de cuántos access points conectar. Obviamente, y como lo vimos al inicio de la presentación, pues el controlador realmente es necesario cuando tienes más de un access point. Lo que te recomendaría en una red tan pequeña es que aproveches la ventaja de nuestros routers inalámbricos que tienen ya un controlador built-in y que tienen la capacidad de poder conectar hasta dos access points más. Preguntan si tengo tres antenas Luxul. Pues si tienes tres antenas, básicamente necesitas un controlador. Y no puede ser el controlador inalámbrico que está built-in en el router, sino necesitas un router separado y tres antenas y un controlador. Otra pregunta me dice, ¿el controlador Luxul solo maneja Access Point Luxul o pueden llegar a controlar un Access Point de otra marca como por ejemplo TP-Link? No, todos nuestros equipos están pensados para que en este tipo de solución coexistan dentro de la misma marca. Preguntan, ¿cuándo sale el controlador 2000 que tiene capacidad de 32 access points? Em, la fecha que tenemos tentativo es, y esperamos que salga para este año, para 2018. Pregunta Alejandro Ugalde, dice, ¿estos equipos y su configuración resuelven los problemas de conexión entre iPads en los sistemas Crestron? Am, no sé exactamente cuáles son los problemas de conexión que tengas en tu red. Habría que pues, validar qué es. Eh, pudiera ser, no sé, si el iPad no está viendo
el procesador de Crestron y por consiguiente no conecta, sí pudiera ser algo de esto. Eh, no sé si tienes configuradas diferentes VLANs, etcétera. Tendríamos que tener un poquito más de información. Bueno, pues creo que ya no hay más consultas. Eh, Hacen una última pregunta. Dice, en algunos lugares es típico que la conexión de iPads falla con los cerebros de Crestron por temas de red. Bueno, tendríamos que revisar. Digamos, sería... no podemos sacar una conclusión así. Hay que revisar efectivamente cuál es el inconveniente eh, para verlo. O sea, puede ser problemas algunos de red. Si no tienes una red administrable, pues puede ser indicio de uno de los problemas. Eh, Tendríamos que revisarlo. Si quieres, Alejandro, contactarte directamente con nosotros, Innovotec, para poder ir viendo caso por caso. Pregunta David García, dice, ¿un teléfono o un DVR típico, cómo se debe ligar a su respectiva VLAN? Pues básicamente, desde el punto de vista de seguridad, sí recomendamos que toda la red de seguridad de cámaras puedan estar en una VLAN diferente. Entonces, si te recuerdas en el ejercicio cuando configuramos el switch, tú le dices a qué puertos de ese switch están conectados a qué VLAN. Por consiguiente, ahí no tendríamos que agrupar en la VLAN, por ejemplo, siguiente, en el caso del ejercicio que hicimos, en la siguiente VLAN disponible era la 3. En la VLAN 3, pues todos los equipos que están conectados o que pertenecen al sistema de DVRs o cámaras. También David García, pues dice la misma consulta en relación a teléfonos, pues básicamente lo mismo, ¿verdad? En el switch, nosotros decimos que VLAN es a la que están conectadas. Pregunta Luciano Hernández, ¿dónde puedo ver la repetición de esta capacitación? Pues esta capacitación va a estar posteada en el canal de YouTube de Novotec y lo puedes encontrar como Novotec MX. Lo que te recomendamos es que te puedas suscribir al canal a manera de que cada vez que tengamos nuevos videos, no solamente este webinar, te pueda llegar una notificación. Igual, pues aprovecho para invitarte a que nos puedas seguir tanto en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Novotec o Polaris Controls como agencia de representación en Instagram y YouTube, donde también tenemos varios posts de webinars de este y otros fabricantes que nosotros representamos. Pregunta Hugo García. ¿Alguna solución para transmitir audio a través de la red? Ejemplo, un Airport Express. Pues básicamente lo que nosotros sugerimos, y si te recuerdas, una de las características o de las razones por las cuales hacemos configuración de VLANs es precisamente porque hay servicios de streaming de media como Netflix, como YouTube, como audio, que consumen mucho ancho de banda. En el momento de separar este tipo de servicios en diferentes VLANs, esto nos permite de mejorar la respuesta de la red en términos generales. Así que la forma en cómo te sugerimos que puedas hacer esta configuración para servicios de audio como Airport Express
sería a través de una VLAN que te maneje la parte de streaming de audio. Jorge Díaz, con gusto, te estoy enviando un correo y hacemos la programación para que podamos tener una conexión remota, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Me parece que ya no hay más preguntas. Así que les agradezco nuevamente a todos la atención el día de hoy. Quedo totalmente a sus órdenes. Cualquier duda, consulta, tienen nuestros contactos. Está todo el canal de soporte de Novotec, así como de Polaris, dispuestos a ayudarles. Y de igual forma, recuerden que tenemos un soporte técnico en Luxul muy bueno. Así que les agradezco. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy y los esperamos en un futuro webinar. Muchas gracias.